Buenos días a todos. Quiero agradecer muy particularmente la invitación que hizo el Council of America y en especial a Susan Segal, que es una gran amiga de la Argentina y gran promotora de iniciativas de este tipo que tanto bien nos hacen para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras perspectivas económicas, políticas en el mediano y largo plazo. También quiero agradecer particularmente a los organizadores locales, al señor Carlos de la Vega y la Cámara de Comercio. Verdaderamente es un desafío siempre hablar en foros cuyo principal objeto es la actividad empresaria. Y creo que es muy auspicioso que inviten a hombres de derecho y del Poder Judicial para los foros vinculados a la actividad empresaria. Eso significa que hay una preocupación por los temas institucionales. Creo, y es probable, que haya alguna desilusión si alguien espera que yo tenga alguna referencia a alguno de los temas concretos que cada uno de ustedes tiene en mente. Lamentablemente no puedo hacer ninguna referencia, y esto es porque debo ser imparcial, porque además la expectativa de todos los ciudadanos de esta República es que las personas que tienen responsabilidades, como es mi caso, sean austeras en sus opiniones, estén por encima de los conflictos y no en el medio de ellos preopinando. Esto es lo que se requiere a un juez estadista, como deben ser los jueces de las Cortes Supremas, que son aquellos que tienen en sus manos los grandes temas de la nación. También es probable que haya alguna desilusión si alguien espera que me refiera a la seguridad jurídica en relación a las reglas, porque es cierto que podría hablar de los fallos de nuestra Corte Suprema en relación a la propiedad, al contrato, a la estabilidad fiscal en las inversiones mineras, como se ha hecho recientemente, o bien el ajuste por inflación o los fallos sobre la renta mínima presunta. No es esto de lo que quisiera hablar, ni son estas las reflexiones que me parecen hoy más relevantes entre nosotros, porque el desafío del título es las perspectivas económicas y políticas. Y cuando uno habla de las perspectivas, tiene en mente una mirada que trasciende la coyuntura y se enfoca en el mediano y largo plazo. Por eso es que mi reflexión va a ser sobre otro tipo de inseguridades, aquellas que anidan en el subsuelo, los temblores que existen en los cimientos del edificio social. Este tipo de inseguridades sistémicas que existen en nuestras sociedades y que en definitiva son los verdaderos condicionantes de las perspectivas del mediano plazo. Tenemos que mirar los últimos 50 años para ver cuáles son los desafíos que tenemos que superar para que los próximos 50 años sean mucho más transitables. Y cuando examinamos los últimos 50 años de nuestro país y gran parte de la región, vemos que existen crisis sistémicas recurrentes. Y no hemos sido modestos en este aspecto. Hemos empezado por las crisis del Estado de Derecho y las dictaduras militares, y luego con el Estado de Derecho hemos cambiado y hemos visto políticas liberales, políticas económicas intervencionistas, cambios en el sistema tributario, cambios en el sistema laboral, cambios en el sistema jubilatorio, privatizaciones, estatizaciones, cambios permanentes de contexto. Y creo que este es el tema central que hay que analizar. ¿Por qué ocurre esto? Y no es una mera cuestión teórica, porque esto le interesa al ciudadano común. Debemos pensar siempre en estos hombres y mujeres que a lo largo y a lo ancho del país se esfuerzan por tener una vida mejor y que muchas veces, y lo así ha sucedido en nuestra historia, tienen que ocuparse más que del contexto que
que de sus propios intereses. Por eso es que aquí debemos hablar de estas crisis recurrentes. Y esto revela una falta de acuerdos básicos en la sociedad y una falta de modos razonables de resolver los conflictos. Ambos temas tienen mucho que ver con el derecho, con las instituciones, y permítanme algunas reflexiones sobre esto. La primera es que estos acuerdos básicos los denominamos consensos, forman parte de lo que se suele decir es el contrato social, las razones por las cuales los argentinos y todos los que integran sociedades humanas deseamos vivir en común y lo preferimos antes que vivir aislados. ¿Cuáles son esas razones? Y allí vamos a encontrar una larga lista de consensos básicos, pero entre nosotros ha sido difícil en los últimos 50 años encontrar estos consensos básicos. Y esta es la gran tarea. Pensemos en algunos temas en especial. Si nosotros hablamos de lo que es la igualdad, la exclusión social, la inseguridad, todo esto está muy relacionado, podríamos decir que en los últimos 50 años este ha sido siempre un problema. Y es un problema porque la paz siempre va a ser inestable cuando exista una madre que no pueda prometerle siquiera un futuro a su hijo, o cuando no haya dignidad en cualquiera de los ciudadanos porque no tienen acceso a los bienes primarios fundamentales, a la vivienda, a la salud. La exclusión social trae inestabilidad, la inestabilidad trae inseguridad. Sobre este punto creo que hay bastantes coincidencias, y si nosotros leemos los discursos públicos de los últimos 50 años acerca de la pobreza, la inseguridad, la redistribución del ingreso, vamos a ver que podemos ser razonablemente optimistas. Pero si vemos los resultados de los últimos 50 años en este campo, podemos ser razonablemente pesimistas. Hay una extraordinaria distancia entre lo declarado y lo efectivamente logrado en estos años, en este tema, como en todos los otros. Y entonces la reflexión que tenemos que hacer es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los temas que hacen al funcionamiento básico de la sociedad permanecen, no se resuelven, se trasladan de una generación en otra, de una década en otra? Nosotros tenemos que aprender a sacar estos temas básicos de la disputa cotidiana, sacar los temas de consenso básico de la sociedad fuera de la agenda cotidiana, plantearlos en la perspectiva de mediano y largo plazo y al fin establecer un sistema de gestión que permita lograr resultados. Los resultados efectivos son importantes por dos razones. La primera es que si la gestión no resulta, por algún lado explota el problema. Y hoy tenemos en nuestro Poder Judicial una extraordinaria litigiosidad que revela este problema en materia jubilatoria, en materia de derechos sociales. Por eso lo planteamos. Pero además está en juego la credibilidad de las instituciones, porque ningún ciudadano cree realmente en las instituciones si ellas no les resuelven los problemas concretos. Es decir, hay que mudar la mirada de mirarnos entre nosotros a mirar a los ciudadanos y cuáles son sus requerimientos concretos. Un Estado más eficiente y más eficaz en el logro de los resultados es algo que necesitamos imprescindiblemente en la agenda de consenso.